Soy Joan Pitrán, director del grupo de compliance de Albaglis Aliasnik. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Rule the Rules de Compliance Latam, donde exploramos temas clave en el mundo de compliance y mejores prácticas corporativas. Hoy conversaremos con Julio Calderón, oficial de cumplimiento y gerente de riesgos de Toyota Colombia. Bienvenido, Julio, gracias por estar con nosotros. Joab, amigos de Compliance Latam, un gusto como siempre estar acá, un gusto acompañarlos, un gusto hablar de estos temas. Qué bueno volvernos a encontrar, estén donde estén y en el horario en el que estén. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación y pendiente siempre de lo que ustedes necesiten. A ti. Bueno, pensemos un poco como nos gusta comenzar siempre trayectoria, algo sobre cómo llegaste a Compliance. Sí, más por cómo la vida lo va llevando uno hacia estos lares, ¿no? Yo comencé trabajando para una firma de abogados en Bogotá, Colombia, ya hace más de 10 años. Y desde el 2007 que estamos, digamos que trabajando sobre estos temas, ha sido un descubrir cada día, ¿no? Yo recuerdo que los temas de compliance comenzaron hace mucho tiempo siendo interesantes por las búsquedas en listas, por todo lo que se encontraba, esa información que uno podía tener como privilegiada con esos accesos a esa lista Clinton inicial que existió hace mucho tiempo, que se fue desarrollando. Y mira, pues después del 2007 y ya casi 20 años después, hoy estamos y seguimos trabajando en estos temas que son muy sexys, que son muy, pero muy vigentes y además que nos hacen a todos congregarnos y siempre compartir buenas opiniones acerca de estos asuntos. Excelente. Y una de las cosas que siempre resaltamos es que no hay en compliance, ¿no es cierto?, un copy-paste, no hay una receta para todos, es muy a la medida y depende mucho del giro y de la industria. Entonces, especialmente en la tuya, en la industria automotriz, cuéntanos cuáles son los principales desafíos en materia de compliance. Colombia tiene unos desafíos muy interesantes, pero no te voy a hablar de esa tropicalización hoy, vamos a hablar, digamos que por ser un tema mucho más regional, acerca de temas más transversales que creo que hoy en día están siendo el día a día de los oficiales de cumplimiento de esta industria. Definitivamente, hoy enfrentamos una auténtica triada de riesgos de cumplimiento. El primero de esos riesgos es la volatilidad arancelaria y las regulaciones de comercio internacional. Para ponerlo en contexto, sabes muy bien y yo creo que ya todos nuestros oyentes y personas conectadas saben que Estados Unidos impuso unos aranceles adicionales a vehículos provenientes de ciertas latitudes. Hoy siguen vigentes bajo una tregua de 90 días con tarifas reducidas, en el caso de China al 30%. Pero hay que tener mucho cuidado con esas treguas, ¿no? Si esa tregua se rompe, podemos volver a un escenario de un 145% de aranceles de la noche a la mañana. Ese nivel de volatilidad, claramente Joab señala la importancia que el Foro Económico Mundial le ha dado también a este tema en el informe de riesgos 2025, donde convirtió la confrontación geoeconómica en uno de los 3 riesgos globales más relevantes de corto plazo. Para la industria esto significa que una sola decisión política comercial puede redibujar por completo la cadena de valor de lo que hemos logrado en años de trabajo. Segundo riesgo de esa triada es la proliferación de vehículos conectados, y esto es un tema absolutamente interesante porque es la aplicación de tecnología dentro de unos activos que nosotros veíamos muy lejanos, ¿no? Creo que todos recordamos esos carros de antaño donde efectivamente no había ningún tipo de sistema interconectado. Hoy lo vemos imposible. Hoy nos subimos a un carro, lo primero que queremos es tener nuestro GPS prendido para que él nos diga hacia dónde tenemos que dirigirnos y cómo optimizar nuestro tiempo. Ese riesgo de vehículos conectados convierte en cada automóvil, cada vehículo vendido a nivel global en un nodo digital que es absolutamente vulnerable. Un ejemplo clarísimo de esto también es que el gobierno de los Estados Unidos ha limitado la circulación de ciertos vehículos chinos por la preocupación de que las cámaras y sensores pudieran transmitir datos sensibles con implicaciones de seguridad nacional. Foro Económico Mundial, también en su Global Security Outlook de 2025, advirtió que este tipo de amenazas, desde suplantaciones hasta espionaje digital, se perfilan entre los riesgos más críticos hacia el año 2027. Para nuestra industria, pues esto significa que los riesgos de ciberseguridad dejaron de ser hipotéticos, hoy están en la agenda política y regulatoria de las principales potencias. Y para completarte esa triada, yo creo que el tercer componente
es la transparencia en sostenibilidad y ESG. Cada vez más inversionistas, reguladores exigen reportes que sean no solamente físicos, sino verificables sobre emisiones de contaminantes al ambiente, condiciones laborales, trazabilidad incluso de proveedores. Ya no basta con unas declaraciones generales y abiertas, hoy se requiere que todos esos informes GRI que veníamos haciendo y presentando dentro de nuestras compañías tengan información y evidencia sólida y auditable. La ausencia incluso de esos reportes puede significar quedar por fuera de procesos de financiación internacional, procesos licitatorios, perder contratos globales o incluso enfrentar sanciones que son regulatorias. Lo importante es entender que todos estos riesgos, Joab y amigos que nos escuchan, no son estáticos. Hoy que estamos grabando son estos riesgos, mañana podrán ser otros, cambian y se reconfiguran día a día en cumplimiento nuestra labor. Obviamente consiste precisamente en mapear lo que constantemente nosotros vemos como riesgos que ganan mayor relevancia, anticiparnos antes de que impacten en la operación y transformar esa anticipación en algo que a mí me encanta, que es la resiliencia competitiva. Es así como todos los documentos, como los informes del Foro Económico Mundial, nos sirven como radar global para priorizar, porque lo que hoy es un riesgo emergente, mañana puede convertirse claramente en una crisis central de la industria. Extraordinario. Quiero profundizar en el tercer riesgo que comentaste, Julio, porque vemos que la tendencia, especialmente en Europa, ¿no es cierto?, es entregar responsabilidad a las empresas respecto de toda su cadena de suministro, ¿no?, en estas materias de sostenibilidad, compliance, ESG, etcétera. En una cadena de suministro tan extensa, tan compleja como puede ser la de una empresa como Toyota, ¿cómo haces para fomentar una cultura ética, un programa de compliance efectivo y a la vez resguardar, ¿no es cierto?, cualquier responsabilidad de la compañía? Sí, yo creo que eso es muy interesante, porque las cadenas de suministro tan amplias como las de la industria automotriz, hablar de una cultura ética no es un lujo, es claramente una necesidad, y hay tres buenas prácticas también que considero fundamentales frente a este punto. La primera es uso intensivo de herramientas tecnológicas para monitorear riesgos. Creo que hoy en día quien no esté utilizando inteligencia artificial, quien no esté utilizando todas las herramientas que estén a la mano para poder monitorear riesgos, básicamente está quedado, se fue hace rato este tren, y si no nos subimos en él, pues es el momento de subirnos y comenzar a revisar qué es lo que tenemos que hacer. Hoy no basta simplemente con revisar listas de sanciones básicas, esas listas de las que hablábamos al comienzo, esa lista OFAC que nosotros en Colombia conocimos en algún momento como lista Clinton. Hoy debemos tener visibilidad sobre cualquier inclusión en listas relacionadas con violación a derechos humanos, prácticas comerciales indebidas, prácticas laborales indebidas, junto con las adicionales que siempre hemos visto, que son lavado de activos, financiamiento del terrorismo, financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y soborno transnacional. La tecnología hoy nos permite que ese monitoreo no sea una sola foto estática, sino un radar constante que protege la integridad de toda la cadena. Y aquí hay un cambio de paradigma que es muy interesante, y es que la debida diligencia ya no solo se trata de conocer a mi cliente o a mi proveedor. Hoy hablamos de conocer el negocio completo como parte fundamental de esa debida diligencia. El due diligence no es únicamente a la contraparte, sino al negocio en el que esa contraparte está inmerso. Saber si tiene activos virtuales, saber si está recibiendo dinero en efectivo. Todo eso hace parte justamente de conocer debidamente a mi cliente hoy en día. La segunda práctica claramente es la difusión de códigos de ética y políticas de cumplimiento en varios idiomas y adaptados al contexto local. Lo hablábamos también al principio, la tropicalización es algo absolutamente importante. No podemos hacer un copy-paste de lo que vienen de nuestras empresas globales. Cada contexto debe ser analizado con detenimiento. Nuestra matriz de riesgos debe depender obviamente de unos riesgos locales. Una política ética que no se entienda en la base de la cadena es letra muerta. Por eso nosotros hemos llevado esta práctica un paso más allá, y es que en nuestro canal de integridad administrado por un tercero publicamos de forma accesible todos estos documentos, asegurándonos de que los proveedores y terceros puedan conocerlos y aplicarlos sin barreras culturales ni lingüísticas, que es supremamente importante. Ya nuestros códigos están traducidos hasta el japonés. Y la tercera práctica, garantizar canales de denuncia que sean accesibles y protegidos para todos los actores de la cadena, no solamente para los empleados directos.
En nuestro canal de integridad, por ejemplo, hemos incorporado un aplicativo web que permite comunicación constante con el reportante mediante un chat que asegura la comunicación y confidencialidad en cualquier momento. Por esto no es suficiente si no tenemos también una política sólida que proteja al denunciante frente a cualquier retaliación, porque sin la confianza no hay denuncia, claramente. Además, el hecho de contar con un sistema externo administrado por un tercero permite que llevemos una trazabilidad y dejar evidencia de cada uno de los pasos ejecutados en las investigaciones que hacemos. La trazabilidad es importantísima, que nos permite demostrar ante la autoridad, ante un auditor o ante cualquier tercero, el trabajo riguroso que se viene realizando, y a eso se le suma la integración con herramientas como por ejemplo Power BI, que nos permite analizar la data en tiempo real y medir la eficiencia del proceso, logrando informes completos y estratégicos. En resumen, en cadenas de suministro extensa, la cultura ética se construye con tecnología, con accesibilidad real y con canales confiables. No se trata solo de tener reglas escritas, sino de crear ecosistemas donde el proveedor más lejano sepa que la integridad no es negociable y que tiene voz, protección y acompañamiento en el proceso. Fantástico. Y me imagino en esta cadena, empresas como Toyota tienen en sus concesionarios, ¿no es cierto?, un foco importante porque actúan representando, ¿no es cierto?, la marca con todo lo que ello implica. ¿Cómo gestionan esos riesgos naturales que tienen en materia de compliance? Es súper interesante esa pregunta, Joab, porque cuando hablamos de concesionarios y proveedores, los riesgos de compliance deben manejarse con una mirada, primero, integral y que combine análisis, gobernanza y cultura. Esos tres temas son fundamentales. El primer paso, según lo que nosotros hemos visto, es una segmentación de riesgos mediante una debida diligencia diferenciada. En nuestro caso, hemos trabajado en un esquema propio que no se limita a revisar bases de datos estáticas, sino que incorpora también el análisis de noticias relacionadas con corrupción, soborno transnacional, lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Esas alertas en medios de comunicación nos permiten identificar patrones y determinar si un concesionario o proveedor representa un riesgo bajo, medio o alto, dependiendo de la zona geográfica donde opere. Con esto logramos que la evaluación no solo sea un checklist, sino un proceso vivo que se adapte a la realidad del mercado. Un segundo paso importantísimo es reforzar la gobernanza a través de espacios de diálogo estructurados. En nuestro caso, contamos con un comité de concesionarios en el que se discuten los temas más relevantes para la operación y que sirve como escenario para compartir experiencias y sobre todo consolidar las mejores prácticas. Aquí se materializa un criterio muy importante de la filosofía Toyota, que es el Yokoten, que no es otra cosa que aprender de los aciertos de unos para elevar el estándar de todos. Y finalmente, pues está la construcción de una red de integridad que sea una red compartida, de ida y vuelta. Bajo la visión de un One Compliance, One Toyota, hemos venido trabajando junto a nuestros proveedores, a nuestra financiera, en reuniones periódicas con concesionarios para revisar prácticas, identificar alertas tempranas y sobre todo compartir esas lecciones aprendidas. Ese aprendizaje viene desde algo que nosotros en la filosofía Toyota denominamos la Gemba, es decir, el lugar donde realmente suceden las cosas, el lugar donde está la acción. Una relación abierta, franca y sincera con los concesionarios donde ellos nos comparten sus principales dolencias, nos permite servir como catalizadores de esa información frente a los demás actores de la cadena de la red. El objetivo es claro y es que el estándar ético de la organización no se quede en los muros de la compañía, en esas cuatro paredes que encierran Automotores Toyota, sino que se extienda a todos los actores de la cadena de valor. En síntesis, manejar los riesgos en concesionarios y proveedores exige un modelo que combine segmentación de riesgo realista, gobernanza activa y una cultura de integridad compartida. No se trata solo de vigilar, sino de construir confianza y resiliencia en toda la cadena y de apoyarnos unos a otros. Perfecto. Mencionabas también en el outline de los riesgos el tema tecnológico. Toyota es una marca que uno asocia a innovación, a tecnología, a movilidad. ¿Cómo se adapta un programa de compliance a estos procesos en una compañía como Toyota? Es bien difícil, ¿sabes? Nos ha generado muchos retos y yo creo que de esos retos vienen también muchas experiencias y muchas lecciones aprendidas. No pretendemos tampoco conocerlos todos y tampoco creemos que este es el final del camino. Muy seguramente vendrán muchos Kaizen, muchas mejoras continuas de aquí en adelante, pero lo que vemos es que la verdadera adaptación de un programa de compliance a la innovación tecnológica y a la movilidad no empieza
al final, cuando ya se tiene un producto en el mercado, sino desde el inicio. Y yo creo que esto es un término que la gente que trabaja en compliance ya conoce, y es que hablamos del principio de compliance by design o compliance por diseño o al diseño. Incorporar al área de cumplimiento desde el área de fase de diseño de los productos y de los procesos de movilidad es una necesidad. Tenemos dos ejemplos concretos de eso. Un ejemplo de ello es Dossier, producto que internamente lanzamos hace un año con el apoyo de una Big Four que permite uso de inteligencia artificial dentro de los procesos de onboarding de clientes y proveedores. Esto fue una integración temprana que convirtió el cumplimiento en un habilitador de innovación y no en un freno. Fuimos la primera área de la compañía que utilizó inteligencia artificial para sus procesos, y fue además un proyecto que tuvo el galardón de ser el mejor proyecto ESG de Toyota de la región el año anterior. Algo similar ocurrió con nuestro programa Quinto, que es un programa de movilidad as a service. Gracias a que lo estructuramos desde el principio con criterios claros de cumplimiento, pudimos identificar riesgos de suplantación, riesgos de crédito y potenciales temas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo antes del lanzamiento a todos los actores de la cadena. En la práctica significó que la innovación no avanzara a ciegas, sino con un mapa claro de riesgos que permitiera justamente alinearnos y alinear la innovación con la gestión. Eso básicamente pues, fue lo que nos funcionó en ese caso, y la adaptación no se limita a procesos internos, sino que también se trata de cómo el cumplimiento se conecta con la estrategia corporativa de una compañía, con la estrategia corporativa de sostenibilidad. En el caso de Toyota, nosotros lo reflejamos en una estrategia que denominamos la estrategia multiruta o el multipath strategy, una apuesta de movilidad limpia que no descansa en una sola solución, sino en múltiples caminos tecnológicos. Por eso tenemos híbridos enchufables, eléctricos, tecnologías de hidrógeno. Para nosotros en compliance esto implica garantizar que cada alternativa se implemente con la máxima transparencia, trazabilidad y responsabilidad, alineando la innovación con la gestión ESG, pero sobre todo buscando la tropicalización de las necesidades de cada mercado. Al final, la combinación es clara. Programa de compliance sólido se convierte en catalizador de confianza. Por un lado, habilita que la innovación como Dossier o Quinto avance con seguridad y respaldo, y por el otro lado, asegura que una estrategia de movilidad sostenible cumpla con lo que promete: accesibilidad, eficiencia tecnológica, ofreciendo respuestas reales y rápidas a un problema ambiental que es de todos, como es la movilidad. Ahora, veo en tus respuestas hay patrones muy notables de filosofía y de la cultura de Toyota. Me interesa saber cómo internamente, a través de la gobernanza y de lo que todos conocemos como tone at the top, ¿no es cierto?, de alguna manera garantizan esa consistencia en filosofía y en la cultura ética organizacional. Sí, es un tema que definitivamente viene desde Toyota Motor Corporation, desde Japón. Es un tema que siempre ha sido prioridad, porque aquí no hay que perder de vista que la sostenibilidad de una empresa está debidamente alineada con el cumplimiento de todas sus regulaciones, normas, obligaciones. Si no tenemos una estructura que sea lo suficientemente sólida para soportar ese cumplimiento, ponemos en riesgo la sostenibilidad de la compañía. Por eso es que en cumplimiento, en sostenibilidad y en innovación, nuestro propósito siempre ha sido claro, y es anticiparnos a los riesgos, acompañar a los concesionarios y proveedores y construir con ellos una red de integridad que da confianza a toda la cadena de valor. Hay un tema que es muy interesante respecto a lo que tú estás mencionando, y es nuestra filosofía. Lo que nos dice es: no buscamos ser los mejores del mundo, pero buscamos ser los mejores en cada pueblo. Cada pueblo, cada región donde estamos tiene unas particularidades distintas. Claramente Latinoamérica no es una excepción. Cada país en donde tenemos funcionamiento tiene unas regulaciones distintas, y definitivamente tiene unos retos distintos en materia de compliance, y lo que buscamos es dar y ser los mejores para lograr ese cumplimiento de compliance en cada uno de esos países donde trabajamos, que nos reconozcan y que reconozcan a nuestros concesionarios por nuestras prácticas y por nuestra integridad, y ese es el verdadero significado de lo que nosotros conocemos como el Best in Town. Entonces, desde nuestro Chairman of the Board allá en Japón, pues obviamente estos temas son absolutamente críticos y le dan toda la importancia para que nosotros también estemos muy empoderados y podamos hablar de que estamos intentando hacer las cosas bien y queremos hacer las cosas mejor cada día. Extraordinario, la verdad. Me están haciendo señas que se nos termina el tiempo, y nada, recomendar a nuestros oyentes
escuchar esta verdadera clase de compliance, pero también de filosofía, como digo, porque especialmente con lo que planteabas, y corrígeme, pero como Yocoten, ¿no es cierto? De términos de esta Mejores misión prácticas. de mejores prácticas, de compartirlas para que todos el ecosistema seamos mejores, ¿verdad? Así Así es, así que es, así es, así es. realmente extraordinario, Julio. Ha sido un placer tenerte acá. Muchas gracias por tu visión, tus perspectivas y tu sabiduría. No, Para... Dale, por favor. no, de ninguna manera esperamos que tampoco sea una clase de magistral, sino que hayan muchas dudas y nos llenen de preguntas, obviamente todos los chats y todos los lugares donde quede colgada esta información, porque para eso estamos también, para poder compartir y hablar francamente acerca de los retos del cumplimiento en materia regional. Y yo creo que lo que se viene es aún más interesante de lo que hemos vivido. Yo creo que los retos tecnológicos que vienen en el futuro, los retos de protección de datos, los retos de efectivamente todas estas estructuras criminales que están intentando utilizarnos como fuentes de financiamiento o como pasos para poder hacer blanqueamiento de dinero, van a hacer que efectivamente el compliance tenga cada día más una relevancia más alta dentro de las discusiones de nuestras juntas directivas, dentro de nuestras asambleas de socios, dentro de las discusiones de los comités directivos de las compañías. Y esto es un tema definitivamente del que se tiene que hablar. O sea, no es un tema que podamos, digamos, que esconder debajo del tapete. El tema es tan grande que efectivamente hay que hablarlo, hay que enfrentarlo, hay que identificar cuando tengamos alguna falencia y tratar de mejorarla rápidamente para que no se nos vuelva a presentar. Yo tengo una frase que siempre menciono en estos espacios y es: ningún sistema de mitigación de riesgos es infalible. Nada nos va a hacer desaparecer el riesgo de lo que tenemos realmente. Si fuera así, todo el mundo importaría vehículos; si fuera así, todo el mundo tendría oficinas de abogados; si fuera así, todo el mundo haría cierto tipo de negocios que hoy en día son tan competidos, pero que efectivamente reportan unos riesgos que uno tiene que medir desde el principio. Entonces, seamos muy conscientes que lo que buscamos siempre es mitigar, nunca va a desaparecer, pero justamente en tener unos buenos controles operativos es donde nos vamos a poder dar el lujo de dormir tranquilos. Siempre lo he dicho, la labor del oficial de cumplimiento es permitir que toda la gente en la organización descanse tranquila. Exactamente, poder mitigar y gestionar estos riesgos en un nivel que nos tenga cómodos y que esté también en línea con el apetito de riesgo de la compañía. Qué mejor manera de terminar, Julio. De verdad, muchas gracias. A nuestros oyentes les recordamos que no olviden seguirnos en LinkedIn e Instagram como Compliance Latam. Estamos en esta misión compartida con Julio, con Toyota y con tantos otros que buscan elevar los estándares globales, pero especialmente en nuestra región. Están invitados a visitar la página compliancelatam.legal. Actualmente tenemos disponibles guías comparadas en varios temas: protección de datos, investigaciones internas, fintech, libre competencia, etcétera. Las pueden descargar en la sección ebook. Y no olviden, 27 de noviembre en el Hotel Ritz de Santiago tenemos nuestro foro Compliance Latam. El epicentro de compartir mejores prácticas es en persona, y tendremos a grandes líderes de la región en estas materias. No olviden también compartir este episodio. Nos vemos en el próximo para seguir conversando sobre compliance, mejores prácticas, ética y muchas otras cosas. Gracias, Julio. Ha sido un gusto tenerte acá. Un abrazo a todos. Yo abrazo a la distancia. Gracias por todo.